Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Plenamente. Hoy voy a tener la oportunidad maravillosa, y ustedes también, de conversar con un autor, un académico, un líder en tantos aspectos, tanto empresariales, académicos, como del ser y de la espiritualidad. Él es Joseph Cole, y él es un doctor en relaciones internacionales de desarrollo sostenible. Y tengo aquí su libro, el último libro que tiene, El monje y el activista. Y por supuesto vamos a hablar de este libro. Y aquí en la portada dice, dejó una carrera como ejecutivo de marketing para vivir en Corea del Sur, donde compaginó sus estudios de filosofía oriental y la práctica Zen con una consultoría empresarial y la actividad académica en varias universidades. Actualmente ejerce de profesor en EADA Business School en Barcelona. También es profesor visitante de las universidades de Yonsei y Birmingham y es autor de los libros como Zen Business, Economía de la Felicidad y el Buddhist and Taoist Systems Thinking. Además, asesora talleres y conferencias con muchas personas y organizaciones alrededor del mundo. Y por supuesto, quisiera darle la cordial y cálida bienvenida. Joseph, bienvenido. Muchísimas gracias, Carolina. Te agradezco muchísimo la invitación en este maravilloso espacio y nada, aquí estoy para compartir y para conversar contigo. Bueno, comencemos con esta idea del monje y el activista, este título del libro que me llamó muchísimo la atención desde que nos conocimos, que a propósito nos conocimos en un espacio maravilloso en Pereira, en Colombia, que estabas de visita y también estabas presentando tu libro y estuvimos con un grupo maravilloso conversando sobre temas de la humanidad. Y allá mencionaste lo que significa el monje y el activista. Cuéntanos acerca del título y qué te llevó a decir, voy a dedicarle el espacio para escribir un libro entero dedicado a estos dos arquetipos. Sí, bueno, gracias Carolina. Bueno, y déjame también, ¿no? decirte que el encuentro en Colombia fue algo, me dejó una impronta increíble, la verdad, me cambió la vida literalmente y sobre todo Mm. conocer a gente, ¿no? tan maravillosa como tú, como tanta gente que hemos compartido cosas muy especiales en tan poco tiempo, ¿no? Y tener la oportunidad de compartir, pues en este caso, ¿no? el libro El monje y el activista. Y esta pregunta que me haces me conecta mucho con el momento en que me llegó la idea, ¿no? Porque yo siempre pienso que un libro te busca, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que estaba en mí y estaba en un momento, además, en un viaje con la familia en Italia. Yo me cogí unos días porque estaba muy ajetreado, había terminado Mm. proyectos, había venido de una gira de promoción del último libro y necesitaba mucho descanso y me fui a un balneario en un sitio precioso, Carolina, que hay en el norte de Italia, el balneario San Pellegrino. Mucha gente conoce el balneario San Pellegrino por el agua. ¿no? El agua con gas que es típica de ese balneario. Ajá. Entonces yo estaba ahí de descanso, había muy poca gente, son los Alpes italianos, había muy poca gente porque era la época COVID. Entonces, Mm. imagínate, ¿no? Poquísima gente, justamente ahí en el contacto con la naturaleza. Fue un momento en que me puse a reflexionar acerca de mi propio proceso de transformación y lo que me había llevado hasta ahí, ¿no? Y pude ver cómo mi propio proceso de transformación se podía explicar como un péndulo. Y un péndulo que oscilaba hacia un polo donde estaba el activista, ¿no? Ese que está enfocado al hacer cosas, al querer cambiar las cosas cuando no le gustan, al ponerse al servicio, al tener un propósito social, ¿no? De contacto, de vocación, de decir cuál es mi semilla, mi ofrenda, mi impacto en el mundo. Y luego este activista se lo pasaba muy bien, pero a veces con esas ganas de hacer, de hacer, de hacer, se desequilibraba y a veces lo notaba. Pues yo he sufrido pues ataques de estrés, de pánico, de ansiedad, ¿no? Y eso me llevaba luego al otro extremo del péndulo, donde estaba el monje. Y entonces, claro, yo pues una persona que me refugié en retiros, empecé a practicar Zen cuando estaba en Corea del Sur y me olvidaba del activista. Y entonces me iba luego al monje. Al monje necesitaba espacios de autocuidado, de conectar con mi esencia, de descansar, de hacer nada.
y de cuidarme a mí mismo y de preguntarme quién era, ¿no? Porque muchas veces un activista desarmonizado, la disonancia del activista es que a veces hace y llega a un punto que revienta, que peta, ¿no? Y puede petar el cuerpo, cada uno a su manera, ¿no? Entonces luego yo me iba al otro péndulo, ahí había el monje, pero y en el monje, Carolina, yo me encontraba muy bien, pero un monje en desequilibrio, la disonancia del monje también es que se olvida del mundo. Y me faltaba luego, ¿no? Esa conexión, esa adrenalina que tiene el activista cuando está conectado, ¿no? Con lo que hace, con el impacto, con traer algo al mundo, ¿no? Entonces veía que luego, después me iba otra vez al activista. Y claro, y luego, Carolina, como, bueno, yo tengo el privilegio de poder trabajar en la transformación de personas y acompañándolas, ¿no? En procesos de transformación, en organizaciones, etcétera, luego me di cuenta que ese dilema, ¿no? El péndulo que yo veía, ese dilema entre el monje y el activista, no era solo mi dilema, Ajá. no, no, sino que Entiendo. el dilema que muchos vivimos, ¿no? Muchas veces de forma contradictoria, ¿no? Este monje y este activista. Entonces, pude ver también, por mi propio camino, Carolina, que estos dos arquetipos no hace falta vivirlos de forma contradictoria, los podemos integrar, los podemos armonizar, y de ahí vino la idea de escribir este libro. Ahí me di cuenta que debía compartir, ¿no? Todo este proceso y cómo buscar este espacio, esta intersección, este útero, ¿no? Donde realmente los dos arquetipos se retroalimentan y el monje ayuda a colocar al activista y el activista ayuda a darle un propósito al monje. Y aquí entramos, ¿no? En un espacio sinérgico de creatividad, de abundancia, de bienestar, ¿no? De vivir en plenitud, ¿no? Que es una palabra que tú utilizas mucho y muy bien y que me inspiró mucho cuando te escuché en tu magnífica conferencia en Colombia. Ay, gracias. Y te agradezco por haber escrito este libro precisamente, que no te quedaste con este conocimiento tú, sino que decidiste abrir el espacio y que tú y yo sabemos que abrir espacios para escribir libros requieren de una dedicación y una entrega por mucho, mucho tiempo. Y te lo agradezco porque como lo dices, no eres la única persona que se siente en este péndulo y voy a hablar en primera persona. Cuando leía tu libro me identificaba tanto. Este péndulo entre la manera en la que yo lo percibo en mi vida es como la dedicación, la estructura, el hacer, el luchar, el explorar las injusticias, el alzar la voz, el escribir, contar historias, el estar enfrente versus o al otro lado del péndulo, lo que tú dices, ¿no? También soy el tipo de persona que se va a retiros. Cuando estuve viviendo en la India, en un monasterio, cuando simplemente cierro todas las puertas y me adentro en el silencio, en la quietud. Y a veces usar, o leía yo, interpretaba las dos palabras, ¿no? Monje y activista suenan como extremos. Como el monje, tenemos esta idea de alguien en el Himalaya, en esa posición de loto, ¿no? Como completamente en retiro de la vida, de la sociedad. Y el activista como aquella persona con pancartas que se va a una protesta. Y me gusta el uso de los dos arquetipos así, porque lo pinta de manera muy clara y a medida que nos adentramos en el libro, vemos que en realidad es de la vida cotidiana, que no tienes que estar en el Himalaya, que no tienes que estar en una protesta, pero que son los dos aspectos del liderazgo que tú dices, todas las personas somos líderes. Entonces, este liderazgo de, bueno, ¿cómo lidero mi vida? ¿Quién soy? ¿Cómo puedo contribuir? Hablas de propósito y en unos momentos te voy a hacer preguntas puntuales sobre ello. Pero entonces aquí la inquietud que tengo, y te lo prometo que es algo que le he estado dando vueltas y vueltas en mi mente y en mi corazón, es cómo armonizar estas dos partes. A veces yo las veo como el arquetipo femenino, masculino, el yin, el yang, ¿no? ¿Cómo armonizarlas? ¿Cómo lo haces tú en tu vida cotidiana? Muy buena pregunta, gracias Carolina. Bueno, a mí me gusta mucho hablar del aspecto masculino y femenino, ¿no? El yin y el yang,
porque, porque a veces nos quedamos, ¿no? En demasiado en el simbolismo material de que la energía femenina solo es de mujeres y la Ujú. energía masculina solo es de hombres. Yo creo que no. Yo creo que todos, ¿no? Tenemos energía masculina y femenina, independientemente de si somos mujeres o hombres. Y por eso el yin y el yang, ¿no? Nos ayuda muchísimo a entender el cómo se puede complementar. Bueno, ya sabes, Carolina, que a mí pues la experiencia de vida me llevó a Corea del Sur y a estudiar, practicar Zen, estudiar metafísica taoísta. Y claro, el concepto de Yin y Yang me encanta. Cuando lees el Tao Te Ching, que es un libro que yo lo voy releyendo a menudo, porque cada vez que lo relees, ¿no? Te llegan los mensajes, es poesía, ¿no? Y te llegan de una forma, te llega lo que te tiene que llegar en ese momento. Y justamente, pues a mí uno de los mensajes que me llegó cuando estaba escribiendo el libro, me releí, ¿no? El Tao Te Ching. Y es que no hay, el yin no es más importante que el yang ni al revés, ¿no? Ambas energías son complementarias, pero todo surge del yin. El yin es esa Mm, energía, por eso el yin está asociado con, con lo femenino, claro, porque nutre, porque da luz, porque crea, ¿no? claro. Entonces, y por eso es la energía que está asociada al monje. Y yo creo que en mi propio camino de transformación, yo hacía. No tenía, es que no tenía al monje en mí. Estaba en mí, pero no lo tenía activado, estaba latente ahí, ¿no? Entonces, cuando lo escuché y le di espacio, para mí eso fue el inicio del proceso de transformación, ¿no? El hecho de poder primero parar. Hoy en día, Carolina, con toda la tecnología que hay, la complejidad, la incertidumbre del mundo, parar ya es un acto de rebeldía. Wow. Repitámoslo. Parar, detenernos, hacer pausas es un acto de rebeldía en una sociedad que requiere de tanta energía y tiene tanto contenido, consumismo, que no nos permite detenernos como seres humanos. Me encanta. Y ahí, ¿no? En este espacio, Carolina, a mí me pasaron dos cosas. Claro, cuando paras, pasan cosas. Uno piensa, Ujú. voy a parar y no va a pasar nada. No. Pasan Total. cosas. Y la primera cosa que a mí me pasó es que tu percepción se expande. ¿Pero por qué? Porque focalizas tu atención en ti, en tu interior. Y es como ese velo que está entre uno y la conciencia, se va desvelando la realidad, ¿no? Se va abriendo las cortinas, ¿no? El telón y podemos ver realmente más quiénes somos y de dónde venimos. Y ahí a mí me pasaron dos cosas. Una fue que, pues que yo quería saber quién era. Me di cuenta de que realmente me había formado una idea de mí basado en etiquetas, ¿no? Que si soy Josep, que si soy de este pueblo, de este país, ¿no? De que si soy de profesor, economista, ¿no? La profesión, que si soy tal, hermano, por roles, por etiquetas. Y vi que eso tan solo son eso, son formalidades, son máscaras que nos vamos poniendo para justificar lo que hacemos, ¿no? Es ese activista. Ujú, Pero realmente conecté con la necesidad de ahondar en mi autoconocimiento. Entonces empecé a buscar herramientas, ¿no? A través de la meditación y otras herramientas de autoconocimiento. Eso fue algo para mí muy importante, que me llevó que me llevó ese proceso de autoindagación, ¿no? De trabajar el monje, parar para poder autoconocerme. Y luego pasó otro tema también para mí que fue fundamental, ¿no? Que es cuál es mi lugar en el mundo, que es consecuencia de este proceso, ¿no? Porque somos seres interdependientes, no existimos de forma separada. Y a mí fue también, Carolina, algo que me trajo el trabajo del monje, conectar con ese monje que yo tenía olvidado, que no sabía ni que estaba en mí. Y estos dos temas para mí, por eso luego me llevó a ahondar a través del pensamiento sistémico, que es ese pensamiento que nos permite relacionarlo todo, ¿no? Quiénes somos en nuestro contexto familiar, en nuestro contexto social, en nuestro contexto relacional, en nuestro contexto en el planeta Tierra, ¿no? Cómo nos relacionamos también con nuestros ecosistemas ecológicos, con la naturaleza, y pude experimentar esa relación de interdependencia,
desde el ser, desde procesos que pasan por el cuerpo, pasan por el corazón y no solo por la mente, porque yo vengo, Carolina, bueno, soy y todavía me defino una persona muy mental que quiere saberlo todo, por eso pues me atrajo el mundo académico y soy profesor e investigador porque no tiene esa parte, pero me di cuenta que se puede aprender no solo a través del estudio intelectual, no solo a través de la ciencia. Hay otras formas de conocimiento. Y a mí esto me lo llevó el trabajo de monje. Trabajar ese Mm, arquetipo. Me encanta cómo narras esa parte de tu historia. ¿Tú crees que es prerequisito empezar entonces por la parte del monje, por ese autoconocimiento? ¿O más para las personas que están tradicionalmente enfocadas en la parte mental, intelectual, digamos? Sí, yo creo, esta es muy buena pregunta, Carolina. Yo creo, honestamente, y por los procesos, ¿no?, que también vengo acompañando con varias personas en contextos muy distintos, culturas muy distintas, varios países. Yo creo que empezar por el monje a mí me ayuda mucho a utilizar, ¿no?, los arquetipos del monje y el activista para hacer un autodiagnóstico, ¿no? Es decir, ¿cómo tienes a tu monje y activista? Entonces, cuando uno dice, después de hacerse ese autodiagnóstico, dictamina, el diagnóstico es, pues yo tengo un activista muy trabajado o desequilibrado, en cambio no he trabajado el monje, ese fue mi caso, entonces yo creo que hay que empezar luego por el monje. Pero también he visto casos y veo casos donde hay gente, y además en el entorno donde estoy yo, Carolina, que vivo en el monte, donde veo y tengo en contacto en mi comunidad con mucha gente que se ha hartado del sistema este capitalista, de la productividad, del ajetreo del día a día, y que se ha ido de la ciudad y se ha ido al campo buscando más sosiego y empiezan a trabajar el monje, pero luego también se pierden porque se desconectan de la realidad del mundo. Ah, yo no quiero, yo me desentiendo de todo, esto ya lo arreglarán los demás, solo me enfoco en lo mío. Pero veo también que ahí hay sufrimiento cuando uno se desconecta del mundo. Entonces, para ese perfil de personas, luego el trabajo es en, oye, ¿cómo podemos utilizar bien este monje que tú tienes para informar al activista, para realmente no desconectarte, sino al contrario, ¿no? Conectarte, enchufarte a la vida, participando de la vida, con un propósito, ¿no? Con una ofrenda, con poner al servicio tus dones, ¿no? Entonces ahí sí que hay que activar el activista, pero desde esa perspectiva, ¿no? Por eso es muy interesante empezar por un autodiagnóstico y ver cuál es la energía que tenemos que equilibrar, ¿no? Me gustan mucho los ejemplos que nos cuentas porque nos podemos relacionar con ellos, ¿no? De nuevo, no estamos hablando de monje realmente dedicarnos a eso como todo el tiempo, como labor, digamos. Y muchas personas que nos están escuchando seguramente se relacionan con esto, con a veces ver tantas situaciones, la policrisis, ¿no? Tanta, el tema ambiental, el tema político, el tema económico, social, tanta injusticia que vemos diariamente. Y eso como que te llena de emociones que te llevan como a decir, quiero cambio, quiero acción, pero no sé qué hacer. Y por otro lado, a veces como que es tanto que te genera apatía, rechazo, como te, quiero alejarme de todo, no puedo hacer nada, ¿no? Esta sensación de impotencia. Y lo que estoy escuchando de ti es como cada persona tiene una habilidad y una manera de contribuir en el cambio que quiere ver en el mundo y viene desde esa indagación, desde esa autoindagación, desde ese autoconocimiento. A mí me gusta usar la palabra curiosidad. ¿Qué es lo que te genera curiosidad? E ir siguiendo las pistas como miguitas de pan de la curiosidad para explorar aquello que realmente te llena de significado y te permite entonces contribuir. Pero lo que estamos viendo es un dar y recibir, este intercambio constante con el medio, porque lo que tú dices, no vivimos de manera independiente, somos interrelacionados, el interser, ¿verdad? Entonces, ese constante, yo lo veo como un baile, como una danza constante entre
el monje, la autoindagación, la parte personal, lo intrapersonal y lo interno, lo interpersonal, el hacer y el ser. Yo lo con frecuencia de los tres elementos del propósito, ser, hacer y servir. Y tú hablas con frecuencia entonces y acabas de mencionar la parte sistémica. Vamos a profundizar un poquito en esto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre sistémico? Y tú usas dos conceptos que me gustaron muchísimo en tu libro, pasar del ego, sistema, con G, ego, sistema, me encanta, al ecosistema, con C. Esa C de comunidad, de colectivo, de convivencia, de compartir. ¿Cómo cambiamos esa G por la C? Cuéntanos un poco acerca de ya lo colectivo, el sistema, el egocentrismo y el ecocentrismo. Claro. No, gracias, Carolina. Mira, yo creo, ¿no?, que vivimos en una sociedad, la globalización nos ha traído algunas bendiciones, ¿no? Acceso a muchos productos, muchos servicios, ¿no? A poder mejorar ciertos estándares de vida, ¿no? A poder conocer muchas otras culturas. Pero también nos ha traído individualismo, ¿no? Porque la globalización nos hemos desarrollado al amparo de un sistema que pone al individuo en el centro, ¿no? Ese ego, ¿no? Y siempre pues hemos empezado, de hecho el sistema capitalista, ¿no, Carolina? Y como economista, ¿no? Donde uno de los principios básicos que estudié en la carrera era la mano invisible de Adam Smith, ¿no? Que Yo decía también que lo estudié, Economía 101. exacto. No había 101. Que decía, no, no, pues mira, pues oye, pues si Carolina persigue sus intereses, ¿no? Y Josep también, y el otro también, y el otro también, ¿no? Pues nos centramos cada uno en nuestros intereses y vamos a sumar el resultado de cada proceso, vamos a hacer más felices, ¿no? Y claro, eso tenía un error conceptual de fondo, que es que muchas veces los intereses de un individuo, ¿no?, van en contra de los intereses del otro. ¿No? Ujú. Entonces, si yo, Carolina, soy tu vecino y a mí me encanta poner música a las 3 de la madrugada a toda pastilla, ¿no? Con un volumen altísimo, esto seguramente a mí me va a dar mucha felicidad, pero a ti que eres mi vecina, no te voy a No. dejar dormir. ¿No? Y eso es un ejemplo, ¿no? Y aquí podríamos extrapolarlo a muchas otras cosas, porque se centra en el individuo y no en el interser, ¿no? Por eso la parte sistémica, cuando pasamos del ecosistema al ecosistema, es empezar por el colectivo, ¿no? Teniendo en cuenta nuestra singularidad, porque tampoco significa, no, solo me preocupo del colectivo, pero teniendo en cuenta que formamos parte de un colectivo, entonces, ¿cuál es mi rol y mi papel en el mundo? ¿Qué puedo dar y recibir, como mencionabas, en este contexto ecosistémico? Porque, Carolina, nadie se hace a sí mismo, ¿no? Todos somos fruto primero, de la relación con muchas personas, primero de una familia que nos cría, que nos sostiene cuando nacemos, cuando empezamos a crecer, ¿verdad? De unos padres que nos apoyan en menor o mayor medida, de una familia extendida que también nos brinda su apoyo, luego de personas maravillosas que nos dan apoyo, ¿no? Ya sean profesores y profesoras, maestros y maestras, amigos y amigas, que vamos conociendo, mentores y mentoras, ¿no? Que son gente importantísima, nuestras parejas, que están ahí siempre apoyándonos en los malos y en los buenos momentos, ¿no? Somos fruto también de el ambiente, el entorno donde desarrollamos nuestras vidas, donde crecemos, ese bosque, ese monte. Hablábamos, ¿no?, de la naturaleza y de el bien que nos hace, ¿no?, estar en la naturaleza, cómo nos nutre, cómo nos da energía. Por lo tanto, somos el resultado de estas interacciones múltiples con personas, con seres, con el ecosistema. Entonces, esta conciencia ecosistémica para mí es la base del pensamiento sistémico. Es podernos entender en relación a. Y eso lo cambia todo. Esa mirada sistémica lo cambia todo, ¿no? Yo a veces, ¿no?, en la Business School y en la universidad, Carolina, se empiezan muchas veces el tema del liderazgo por uno mismo, luego por la sociedad y luego por el medio ambiente. A mí me gusta empezar al revés.
precisamente por esto. Vamos a analizar qué es un ecosistema, ¿no? ¿Qué papel tienen las organizaciones y los sistemas humanos que hemos creado en ese ecosistema ecológico? ¿Y qué lugar ocupamos nosotros? ¿Y quiénes somos nosotros en ese contexto? Y es decir, que llegamos a la individualidad y a nuestra singularidad y la celebramos y la honramos, pero en un contexto interdependiente. Y para mí, personalmente, eso a mí me cambió la vida, me cambió la perspectiva, me cambió la mirada y me cambió luego, evidentemente, me rediseñé mi propósito y yo es que ya no pude hacer algo distinto a eso, ¿no? Y por eso Ay, parte del trabajo es poder divulgar esto, ¿no? Ayudar a realmente integrar esa mirada sistémica que lo cambia todo. Y relacionado con la perspectiva y la mirada sistémica, cuando tú ya sabes que la diversidad es riqueza, ¿no? Entonces te enfocas a poder dar voz, ¿no? A escuchar las distintas perspectivas que hay en un ecosistema, ¿no? Distintos actores con distintos intereses, distintas maneras de ver el mundo, personas que están afectadas por el sistema, que están involucradas en el sistema, cómo las tenemos en cuenta, cómo las hacemos participar, ¿no? Entonces, en parte del pensamiento sistémico también es realmente poder movilizar y llevar, ¿no? Al terreno el poder de la inteligencia colectiva. Porque el pensamiento que podemos tener tú y yo en interacción, Carolina, el resultado siempre será mayor, ¿no? Que el que pueda tener yo o tú por separado. Y eso también es ese poder que tiene la inteligencia colectiva, que muchas veces está, creo yo, subestimado y que es algo que necesitamos, ¿no? Para realmente solucionar, ¿no? Estos grandes retos que mencionabas con las policrisis que estamos realmente viviendo hoy en día. claro que sí, claro que sí. Estoy viendo los ingredientes entonces de la parte del ser, de la parte intra, de lo que hablábamos, de la parte del servicio, del tomar acción, pero dentro de un marco, de un tejido, ¿no? Tú hablas del mandala de la vida, de la complejidad, de, de que somos parte de algo superior, mayor, entretejido, muchas cosas. No vivimos en aislamiento. Y eso me hace volver a la pregunta sobre propósito de vida. Primero, antes de adentrarnos a la parte un poco más filosófica o teórica, quiero preguntarte a ti. Tú dijiste, yo vengo de una vida en la que hacía mucho y no tenía esos espacios para el ser, pero una vez los abrí y escucho en tus palabras que profundizaste en la parte de prácticas de contemplación, tu estadía en Asia, tu profundización en temas del Zen como práctica, y dijiste, y a través de eso pude encontrar mi lugar en el mundo. ¿Cómo definirías tú tu lugar en el mundo? Sí, bueno, qué pregunta tan bonita y tan compleja, ¿no? Mm, Bueno, mi lugar en el mundo, y eso va cambiando, ¿no? Porque podemos tener varios lugares en el mundo, depende también de la época en que vivimos, vamos evolucionando, nunca somos los mismos, ¿no, Carolina? A mí me gustó mucho una idea tuya que tú hablas también en tus libros, que es ¿cómo le llamabas? Un portfolio de propósitos, ¿no? así. Sí, porque muchas veces, ¿no, Carolina? No solo tenemos un propósito, podemos tener más de un propósito. Yo veo mucha gente que la palabra propósito le da un poco de vértigo porque piensa, "Ah, ¿qué pasa si no tengo un propósito? O si no lo encuentro, o si lo encuentro, ¿qué es? ¿Un matrimonio que debe durar toda la vida? ¿No? Hay mucha gente, ¿no? Y yo lo... Tal cual lo describes, 100%, sí. Entonces a mí el hecho de poder indagarme dentro a mí la técnica que me ayudó más fue la meditación, la Ujú, práctica del Zen a través de la meditación. Es una técnica que yo empecé a conectar con la conciencia de unidad, que era algo que para mí había sido una idea intelectual y a través de la meditación la puedes vivir, la puedes sentir, la puedes experimentar. Entonces, yo cuando digo, yo creo que todos somos uno, yo no te voy a decir yo creo. Todos somos uno porque yo lo he vivido, ¿no? Lo digo desde la experiencia, ¿no? Como es parte de mi verdad, ¿no? sí. Con eso no quiero decir que los demás se lo deban creer, ¿no?
pero sí que les invito a reflexionar y a hacer su propio proceso, porque cada uno llega a través de su medio y creo que cada proceso es personal e intransferible en este sentido. Pero en esa conciencia de unidad yo pude ver mi singularidad y pude ver que mi lugar en el mundo no es un lugar físico. Mi lugar en el mundo es el rol, lo que yo vengo a traer, ¿no? Y lo que yo vengo a traer es enlazar mundos, ¿no? Y mi función es ser enlazador de mundos. Por eso, si miras mi vida y mi trabajo como activista, ¿no? Ahí verás la dualidad, ¿no? El zen y el business, la ciencia y la espiritualidad, el monje y el activista. Mi función es realmente enlazar mundos que son aparentemente contradictorios, que los vivimos como tal y que esto genera sufrimiento. Entonces, mi propósito es realmente aprender, ¿no?, acerca de cómo trascender esa dualidad a través del conocimiento universal, unificando la ciencia y la espiritualidad y poner este conocimiento al servicio, compartirlo para que realmente, pues entre todos podamos tejer y trascender la dualidad y elevar, ¿no?, la conciencia hoy en día en el siglo XXI en este mundo que nos ha tocado vivir. Qué lugar en el mundo tan hermoso, qué lugar en el mundo tan lindo de poder enlazar la ciencia, lo occidental, quizás el hacer, con temas mucho más profundos del ser, la unicidad, la unidad en el mundo y poder dedicar tus días a eso. Además, por la forma en la que hablas, se nota la profundidad, la práctica, la sabiduría y el goce que viene desde ese servicio que le prestas al mundo. En tu libro hablas sobre el oficio autotélico. ¿A qué nos referimos con eso? Sí, es ese oficio que hacemos porque nos gusta, lo hacemos desde el goce, lo hacemos desde la vocación de servicio y desde el flujo, ¿no? Es una actividad de flujo, es una actividad que hacemos y cuando la hacemos entramos en el flujo es esa zona donde incluso desaparece la noción del tiempo, ¿no? Estamos tan inmersos en aquello porque nos apasiona, porque nos gusta, que perdemos la noción del tiempo cronológico y entramos en el espacio cairológico, que es el no tiempo, ¿no? Y para mí esto es el oficio autotélico, el poder llegar a traer tu creatividad, a expresarte a través de un oficio que te permite fluir con lo que haces. Y es una gran fuente de satisfacción, de bienestar, de felicidad en la vida. ¿Acaso no es lo que queremos cada persona, no? Y yo que trabajo en este tema de propósito de vida, acompañando personas a reconectarse con ese propósito que ya habita en su interior, que no está allá afuera y que no es uno solo. Qué lindo poder llegar a encontrar estos espacios. Y no tiene que ser cada hora del día, cada momento, en estos espacios de fluir, de goce extremo, de euforia, sino poder encontrar más y más espacios, abrir más y más espacios en la vida cotidiana para poder disfrutar de esos momentos del no tiempo, de estos momentos en los que lo que hacemos y quienes somos se unen y también podemos ofrecer nuestros dones, nuestros regalos, nuestros talentos al mundo y disfrutarnos la vida, que a veces se nos olvida esa partecita del juego entre tanta cosa mental y entre tanta situación en el mundo. Quisiera adentrarnos un poquito a la parte espiritual y para ello, en tu libro, me gusta mucho que utilizas el diálogo entre los dos arquetipos y hay uno que me gustó mucho y con tu permiso lo leeré. Dice, resignificando la espiritualidad. El activista pregunta, ¿por qué te alejaste del sistema? El monje responde, necesitaba parar para escucharme, salir del camino para volver a encontrarlo. Activista, ¿qué has descubierto? Monje, no somos seres humanos que tienen una experiencia espiritual, somos seres espirituales que tienen una experiencia humana. Activista, ¿y esto qué repercusiones tiene? El monje, lo cambia todo. Miras al mundo con compasión, pues todos somos todo. Lo espiritual es natural y lo natural es espiritual. Este principio te guía para que tu contribución tenga un impacto positivo en el mundo. Activista, esto es revelador.
¿Por qué no compartes este mensaje con el mundo entero? Monje, tengo miedo al rechazo. No creo que el mundo esté preparado para hablar y practicar la espiritualidad en sus organizaciones sociales, políticas y económicas. Me encanta este diálogo porque es tan real y tan revelador sobre lo que podemos experimentar cuando estamos haciendo, especialmente conozco muchas personas que hacen la transición entre como el rol tradicional del mundo corporativo, de la escalera del éxito que nos pintaron en la sociedad hace tantos años y están haciendo esta transición hacia trabajos, labores, propósitos, proyectos más profundos, más significativos, más desde el ser, pero luego está el, ¿qué van a pensar? ¿Qué hay al otro lado? ¿Cómo se percibe esto en la sociedad, en las organizaciones? Y entonces me lleva a hacerte la pregunta de, bueno, tú llevas este tipo de conocimiento a organizaciones, ¿cómo lo reciben allí? ¿Y cómo puedes ajustar o no ajustar todo lo que enseñas para que pueda ser recibido con manos abiertas desde organizaciones tan tradicionales y con métricas tan específicas y en un sistema capitalista inconsciente como el que estamos viviendo? Buenísimo. Aquí, Carolina, yo me he hecho un viaje de años que wow, ¿no? Porque yo al principio era como el monje, ¿no? Del libro, tenía miedo y como tenía miedo, escondía lo que yo sentía, ¿no? Por mucho tiempo yo viví la espiritualidad como algo tabú, es decir, no en mí, pero a la hora de relacionarme, ¿no? Con el trabajo, por ejemplo, en empresas que quieren tener más impacto social, más impacto medioambiental, que quieren ser más sostenibles, entonces cualquier proceso que era espiritual, yo lo disfrazaba porque tenía temor al rechazo. Mm, sé Y lo exactamente lo que se siente. y claro, me crea, pero llegó un momento, Carolina, que aunque funcionara, yo me sentía mal, porque no estaba siendo honesto conmigo mismo. Porque hay muchos procesos que el disfraz solo te sirve para un momento puntual, ¿no? Al Ujú. entrar a empezar un proyecto, pero luego requiere de reivindicar el camino espiritual. El camino espiritual se llega con constancia, con disciplina, desde la experiencia, desde la coherencia, ¿no? Y esos son valores que si los disfrazaba quedaban como implícitos pero no visibles. Entonces eso me creaba a mí, dentro de mí, una incoherencia. Hasta que peté, Carolina, y salí del armario Ay, y ¿cómo dije, es "No". difícil salir de ese armario espiritual en el mundo social? Me ¿Cómo costó se sintió? mucho, Sí, sí, me costó cuéntanos mucho. más, porque de verdad conozco y estoy trabajando con muchas personas que están atravesando ese momento particularmente. ¿Cómo lo navegaste tú? ¿Qué se sintió? Bueno, lo navegué, bueno, primero conectando mucho con, es decir, tenía miedo, pero no tratando de evitar el miedo, sino en cómo gestionarlo. Tuve rechazos. Yo, por ejemplo, tuve clientes, ¿no? que no querían trabajar con un proceso que deliberadamente era espiritual, pero por otro lado, tuve otras organizaciones y personas que cuando veían que aquello era auténtico, empezamos a trabajar conjuntamente. Y eso fue maravilloso. Cuando te abres, la vida hace su propio proceso de selección natural. Uy, me gusta eso, Y porque no todo eso, el mundo le va a quedar bien y está sí, bien, está bien. Y te vuelves eso magnético a lo que sí sí. es. Sí, adelante. Ah, no, totalmente. Y eso es que ahora, ¿no? Tus palabras me hacen recordar luego también la otra parte, que es este proceso de poder unificar la espiritualidad con la ciencia, que tampoco son procesos contradictorios. Hay, Ujú. hay una ciencia de la espiritualidad y puede haber espiritualidad en la ciencia. Claro. Entonces, el poder indagar y poder vincular los dos procesos, para mí ayudó muchísimo
tanto para los escépticos, hay personas que les resonaba muchísimo, que ya veían que no, empresas que ya veían que no solo podían perseguir el beneficio económico, la productividad, porque eso quemaba a las personas, generaba ausentismo, les generaba incluso pérdidas económicas, ¿no? Y son gente que ya veían esto, ya estaban ya en un entorno que querían cambiar, pero por otro lado no sabían el qué hacer, ¿no? De ahí que el poder fusionar, ¿no? Y decir, sí, sí, vamos a trabajar la ciencia, vamos a trabajar el proceso, un cambio de transformación organizativa desde la conciencia. Y cuando hablamos de conciencia, lo vamos a hacer desde la ciencia y desde un proceso de desarrollo espiritual, que significa desde una práctica concreta, desde poder trabajar esa conciencia unitaria, esa mirada sistémica, ese interser, poder hablar de qué papel tiene y hacer un ejercicio y un diagnóstico y también la visión y el diseño de futuros emergentes, ¿no? En una empresa, en una organización, teniendo en cuenta, ¿no? La relación, cómo ves tu empresa en un contexto sistémico, ¿no? En un ecosistema ecológico, social y también económico. Y eso, Carolina, a mí me ayudó muchísimo, fue un proceso de aprendizaje, no sin miedo, el miedo no desapareció, todavía ahora tengo a veces miedo a la hora de empezar según qué procesos, pero tengo la confianza de que estoy haciendo lo que me toca hacer. Mm. Eso se siente y luego pasan esas cosas maravillosas en la vida que te traen, te hacen soltar lo que se tiene que caer y luego te traen también unos regalos maravillosos. ¿Cómo se siente saber que estás haciendo lo que viniste a hacer? ¿Cómo sabes? Es algo que lo tienes en el gut feeling, es algo que está dentro de ti, es muy visceral, es una sensación de conexión que no pasa no pasa por tu ego, no pasa por la mente, te traspasa la piel. Y es algo que está ahí como un fuego interno que te alumbra desde dentro y te da energía y te da vibración y te eleva esa frecuencia energética. Y simplemente es un insight, está ahí dentro y lo sabes, sin más, ¿no? Es un conocimiento tácito, implícito, perceptual. Qué lindo. Te lo pregunto porque, bueno, claro, yo también he pasado por eso y porque trabajo con tantas personas que están en momentos de transición, están encontrándose, están reinventándose y la cantidad de miedos que surgen y incertidumbre, yo creo que es como lo que más nombran sobre lo que viene, sobre el futuro, sobre la percepción, cómo seré percibido si hago esta reinvención, si hago estos cambios en mi vida. Entonces, qué lindo lo que mencionas, que viene mucho desde el ser, ¿no? Entonces, de nuevo, regresando al péndulo, regresando a la integración de todos los aspectos. Yo voy a confesar que yo tengo dos cuentas de Instagram. Una es mi monje y una es mi activista. Y solamente leyendo tu libro me di cuenta de lo que estaba haciendo y la dificultad que he tenido de integrar. Y literalmente en una hablo sobre propósito desde el ser, meditación, plenitud, y en la otra, que está cerrada al público, y estoy hablando de ella aquí abiertamente, hablo sobre temas políticos, sobre capitalismo inconsciente, sobre em, el daño que estamos creando en nuestro planeta a nivel del ecosistema, a nivel de sostenibilidad ambiental. Bueno, y no lo he podido integrar. Y entonces me queda de tarea, gracias a tu libro, explorar esa parte en mí. ¿Y qué miedo está allí afuera? ¿Y por qué se me dificulta tanto de manera externa, no con mis amigos ni con mis círculos cercanos, sino de manera un poco más pública, el poder integrarlo? Entonces estoy en ese proceso. Yo creo que lo lindo es que siempre estamos en algún proceso. En nuestro camino espiritual, en nuestro camino de propósito, siempre estamos en algún proceso de crecimiento. Es profundo, es constante, es dinámico. ¿Qué haces tú? ¿Cuáles son tus prácticas para navegar ese crecimiento y ese conocimiento que no tiene fin? Sí, no tiene fin, solo tiene
un comienzo, pero es un proceso, ¿no? Asintótico. Para mí me gusta mucho la analogía del espiral, ¿no? Que es esa forma Mm, encontramos en la naturaleza, desde un caracol, ¿no? Hasta sí, una galaxia, sí, ¿no? sí, En una espiral a veces te da la sensación que no vas en una línea recta, porque el pensamiento lineal, que es para mí un pensamiento y que nos hemos impuesto, pero que no es el pensamiento natural, nos parece que siempre tenemos que avanzar en línea recta y ascendente, ¿no? Cuando la vida no es así. Muchas veces tenemos que ir, parece que vamos hacia atrás, pero necesitamos ese impulso, ¿no? De ir hacia atrás para luego poder catapultarnos hacia arriba, ¿no? Y vamos así, ¿no? La evolución para mí es en espiral estoy completamente de acuerdo. y a mí me ayuda mucho, Carolina, algo que no es fácil de hacerlo, porque a veces también me pierdo. A veces creo que nos tenemos que perder para volver a encontrarnos y es tener consistencia en el camino espiritual. Y eso para mí significa pues que hay cosas innegociables y que hay que hacer espacio en la agenda para hacerlo, como son media hora de meditación al día. A mí es una práctica que empezar al día con esto me conecta con el propósito, el saludo al sol, el poder de irme al jardín descalzo y conectar con la energía del día. Son prácticas ese grounding, ¿no? Que le llaman ahora, son prácticas que me ayudan a conectar conmigo mismo y con el resto, ¿no? Para poder aplicar ese interser en el día a día. Y eso poder hacerlo en el día a día. Y para mí esto me ayuda a integrar el monje y el activista, porque yo a veces me estaba ahí activando y haciendo mucho y luego me iba, eso sí, 2 semanas de retiro o 3. Sí, buena familiar, sí, sí, sí. Pero oye, ¿por qué no lo hacemos cada día un poquito? Mm, Y eso ya hace que el activismo que hagamos, cada uno en su campo, ya se activa desde su ser, desde su centro, ¿no? Y digo centro con Z de zen, ¿no? Desde su centro. Y esto ya te cambia el día y te ayuda a hacer esta evolución en espiral. La práctica espiritual no te evita las cosas que pasan en la vida. Las cosas que nos pasan, ¿no? Crisis que podamos tener, ¿no? Y los eventos que forman parte de la vida, que nos traen también sufrimiento, eso es parte de la vida, ¿no? Un camino espiritual no está pensado para que te dejen de pasar estas cosas, sino en cómo poder gestionarlas, cómo poder vivirlas desde el aprendizaje, desde el amor, desde el crecimiento, ¿no? Y para mí eso me ayuda mucho el hecho de poder cada día tener un espacio, ¿no? Una burbuja de conciencia donde luego todo el resto ya se afronta desde otro modo, ¿no? Y sin la ambición de decir, con esto evito que me pasen cosas malas, ¿no? Sino de, oye, venga lo que venga, vamos a afrontarlo lo mejor que uno pueda, ¿no? ¿Cómo defines tu espiritualidad para las personas que nos están escuchando, nos están viendo y que podrán tener muchas interpretaciones sobre esa palabra? ¿Cuál es esa Sí. definición para ti? Para mí la espiritualidad es el aliento de vida que nos conecta con el amor. Para mí todos somos esto, esta es la energía fundamental. Llamámosle como le llamamos, Dios, Tao, Pachamama, eh, es esa energía fundamental, es el pegamento que lo une todo, ¿no? El interser tiene sentido por esto. Y para mí la espiritualidad es un camino que nos permite ahondar a través de esa energía crística, ¿no? Del amor, ese amor, el amor, el ágape, ¿no? Que incluye el amor filial, también el amor de Eros, pero el ágape es el amor por todo, por todos y por todas y por todo lo que nos rodea y por uno mismo o uno misma, que eso también es muy importante, ¿no? Y para mí la espiritualidad es realmente esto. Me gusta esto del el pegante, el glue, como que une todo y que nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que lo que podemos percibir y que también somos una extensión de ello igualmente grande. Tu libro me hace ver constantemente el símbolo del yin y el yang, ¿no? Como que cada activista tiene este toquecito de monje. La parte de monje, por supuesto, también tiene el toquecito de activista, el blanco y el negro.
integrados. Yo creo que es esa armonización, el enlazar, como dices tú, estos dos aspectos que nos pueden permitir realmente, uno, conectarnos con nuestro propio ser a profundidad, auténticamente, con transparencia, desde lo más profundo que habita nuestro corazón, en nuestra alma, y al mismo tiempo utilizar cada uno de nuestros días, yo le digo cada uno de nuestros latidos de corazón, que son finitos, en algo que nos mueva, que toque fibras, en el cambio que queremos ver, ya sea nuestra familia inmediata, nuestra comunidad, en el mundo entero, en el planeta, en el universo, no importa, pero de verdad tomar acción desde ese conocimiento profundo. Así que muchas gracias por esta lección tan hermosa. No sé si hay algo más que quieras añadir antes de que terminemos, algún mensaje que le quieras dejar a las personas que nos están viendo o escuchando. Bueno, no, bueno, y ante todo, agradecerte, Carolina, este espacio. He perdido la noción del tiempo. Yo también, tiempo Kairos. Hemos entrado Kairos. sí, en un espacio muy bonito, te lo agradezco, ¿no? Y la manera como conduces y facilitas el espacio es maravilloso y te lo agradezco muchísimo. Y invito, ¿no? Invito pues a las personas que nos están escuchando a que lo pasen por su filtro, Mm. a- por su experiencia, ¿no? Que realmente reflexionen acerca de cómo tienen a su monje y a su activista actualmente en ellos y en ellas, y que a partir de aquí, ¿no? Este espacio pues les sirva para poder realmente ponerlos a danzar, ¿no? Porque es en la danza donde hay el flujo. Y una danza es como ir en bici, ¿no? Que justamente el equilibrio se encuentra en el movimiento. Y creo que como seres humanos, ¿no? Muchas veces estamos siempre en movimiento, pero realmente saber qué movimiento, ¿no? Y cómo nos queremos mover es muy importante para encontrar este equilibrio que muchas veces, pues por las circunstancias de vida, por los contextos que nos toca vivir, pues es tan difícil de encontrar. El equilibrio, la danza, se encuentra en el movimiento. Les dejamos con esa frase tan hermosa que, uf, de ahí sale muchísimo y podríamos profundizar un montón. Y muchísimas gracias a ti, Joseph, por el espacio y por tantas perlas de sabiduría que has compartido aquí en este espacio. Y por supuesto estaremos muy pendientes de ti, de lo que sigue. En los comentarios les compartiremos la página web de Yusef para que estén en contacto. Y de nuevo, muchas gracias y la mejor de las suertes en todos tus proyectos y en todo lo que sigue. Nos vemos otra vez muy pronto en Colombia, parece. Nos vemos con muchas ganas. Muchísimas gracias. Un abrazo. Vale, un abrazo, gracias.